Entonces vamos a ver sistema de datos de aire del Boeing 767. Como que no quiere. Dice que no. Ahí viene. Sistema de datos de aire 767. 767 es un avión de largo alcance, igual de capacidad de carga grande. Es un avión que fue creado en los 80 y en teoría debe de dejar de operar como en el 2020-2030. Entonces, muchas aerolíneas cargueras lo siguen utilizando. Es un avión de batalla de gran capacidad. Es uno de los primeros aviones que se convirtieron en mecánico-electrónicos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a mencionar la descripción general, instrumentos primarios, instrumentos auxiliares. Que el sistema de datos de aire nos va a ayudar para los instrumentos primarios. ¿Qué vamos a ver en los instrumentos primarios? En nuestra pantalla conocida como Primary Flight Display, yo voy a tener lo que se conoce el speed tail, que no es más que la banda de números que va en el costado. También voy a tener el velocímetro, el altímetro y el vertical speed, que es el indicador de velocidad vertical. Para eso yo voy a ocupar el sistema de datos de aire. Voy a tener instrumentos primarios, que son esos, y instrumentos auxiliares, que es el velocímetro y el altímetro. Entonces, nuestra presentación dice, el sistema de datos de aire está formado por los instrumentos primarios, que ya mencionamos cuáles son, y los instrumentos auxiliares. Entonces, voy a tener 767 instrumentos primarios y secundarios o auxiliares. Aquí vamos a ver estos instrumentos, así como los estamos visualizando. El Air Data Computer, el ADC. El ADC es la computadora de datos de aire. Se va a enlazar al sistema pitot y estático. Entonces, lógicamente, vamos a poder trabajar con presión estática y con presión dinámica y presión total. Esos datos van a llegar a los instrumentos análogos y a los instrumentos digitales para poder visualizar esa información. Entonces, voy a tener básicamente en el 767 dos Air Data Computer. Pregunta de examen, ¿qué es el ADC? La computadora de datos de aire. Es la que enlaza las tomas de presión estática y dinámica a los instrumentos. Entonces, las tomas de presión estática y dinámica a los instrumentos. Pues de antemano ya sabemos el principio de funcionamiento. Presión total es igual a presión estática más presión dinámica, y la presión dinámica es igual a la energía cinética, y la energía cinética es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado. Pues ahí podemos calcular la velocidad, podemos calcular la altitud con la atmósfera estándar internacional. Entonces yo voy a poder enlazar estos datos de presión total y presión estática por medio de la Air Data Computer para poder calcular la velocidad de nudos, para poder calcular la velocidad en número de Mach y las velocidades operacionales, velocidades mínimas en tierra, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a poderlas ver en un instrumento análogo, donde básicamente me va a estar dando la velocidad de la aeronave. Entonces ahí yo voy a visualizar esta velocidad. Por otra parte, yo también en otros instrumentos análogos, yo puedo visualizar, en este caso, la altitud con un altímetro y la velocidad vertical, el régimen de ascenso por minutos de esta aeronave, de forma análoga. Entonces yo tengo aquí instrumentos que me van a dar de forma análoga las velocidades, la altitud y la vertical speed. ¿Vale? Los del medio son los digitales, por eso les digo, si tú logras aprender el 767, vas a conocer un avión que es análogo
y también a su vez es digital, es un experimento de avión. Si ven ya la pantalla del 787 es pura, netamente digital, pues ya no es análogo. Entonces, aquí nos comenta, a partir de esta información, una computadora de datos de aire es capaz de calcular los siguientes parámetros: velocidad de nudos, velocidad en Mach, velocidad de operación, altitud y velocidad vertical. Ya sabemos su principio de funcionamiento. Utilizan diafragmas, etcétera, etcétera. Esta computadora, Air Data Computer, se va a engarzar a otros tipos de computadoras. Todas esas computadoras que están ahí arriba son de otros sistemas. La FCC es Flight Control, es computadora de datos de vuelo. Computadoras para monitoreo de stall, de pérdida. La computadora de Autotrol. La computadora de ATC y la computadora de Windshield. ATC, pues, es la forma en que me va a identificar los centros de control. Lógicamente, esta computadora se va a enlazar a lo que ya conocemos, al famoso transponder. ¿Se acuerdan que el transponder es el instrumento que me va a ayudar a que los radares me identifiquen por medio de mis parámetros, ¿no? Air Traffic Control. Entonces, ¿cuántas FCC tengo? 3. ¿Cuántas de stall? Tengo 2. ¿Cuántas TMC? 1. ¿Cuántas ATC? Tengo 2. ¿Cuántas de Windshield? Tengo 1. Entonces, si vemos aquí ya como que era el experimento del 787, el 767. Entonces, estas dos computadoras, ADC izquierda y ADC derecha, me van a entregar parámetros para mis respectivos instrumentos. En dado caso de que me llegara a fallar una de las dos computadoras, voy a tener esa lucecita, así como la vemos, del lado izquierdo se me va a encender esa lucecita. Me va a marcar Air Data. Cuando se me enciende esta lucecita de Air Data, significa que ya me falló una computadora. Si se me enciende la del lado izquierdo, pues me falló la computadora del lado izquierdo. Si se me enciende la del lado derecho, pues ya me falló la computadora del lado derecho. El piloto, pues, no se debe preocupar, porque si falla una, la del otro lado manda señal de forma cruzada y pues siguen trabajando los instrumentos, pero ya le informó que ya falló una. ¿Vale? Esa sería la forma. En caso de que fallara alguna computadora de datos de aire, se van a atender esas banderas de falla en cada uno de los instrumentos para recuperar la información. Se cuenta con un interruptor que permite seleccionar el ADC alterna y está marcado con la leyenda de Air Data. Entonces ya me falló, se va a encender, entonces yo le pico. Entonces le pico y lógicamente se va a restablecer la señal. Lógicamente en el instrumento yo voy a ver aquí una banderita que va a decir off y una lucecita roja, match. Así, se entiende que ya falló, ¿sale? Entonces yo te puedo poner en el examen la imagen del lado izquierdo y es una imagen de falla. Entonces la imagen del lado derecho está operando de forma normal. Entonces de esa manera tú te darías cuenta que ya está fallando. 767. Entonces ya sea del lado izquierdo o del lado derecho vas a ver esa lucecita. Eso sería una descripción general. Vamos a los instrumentos primarios. Los instrumentos primarios, pues ya sabemos que es el famoso velocímetro. El velocímetro, pues, tiene sus respectivas manecillas, su aguja blanca de la indicación de la velocidad actual en nudos. Sobre la carátula principal se tiene una indicación de 0 a 450 nudos, que sería la velocidad máxima de esta aeronave. Entonces, esta información se ve reflejada en la ventanilla de la velocidad de nudos. Entonces, tú la ves aquí y todavía la ves en un cuadrito central. En esta ventanilla se pueden mostrar velocidades de 30 hasta 450 nudos. Entonces, en la parte superior del velocímetro se tiene una ventanilla para la indicación de Mach. O sea, recordemos, en nudos va a representar cierto Mach. El Mach es la referencia con la velocidad del sonido. Entonces, mientras la velocidad actual esté por debajo de 0.4 de Mach, no se va a tener indicación. O sea, 160 nudos es por debajo de 0.4 de Mach. Entonces, para los pilotos, esta es una pregunta de examen. Y pues también para ustedes, ¿no? Porque ustedes deben de saber más que los pilotos. Entonces, ¿por qué no aparece el indicador de Mach?
porque está volando el avión abajo de 0.4 de Mach, 767, ¿sale? Entonces, arriba de 0.4 ya empieza a mostrar 0.4, 0.41, 0.42, 0.43, 0.80, ya aparece lectura. ¿Vale? Ajá, de la velocidad del sonido. Entonces recordemos, el número de Mach es el porcentaje de la velocidad del sonido. Entonces, significa que si estás a 0.8 de Mach, estás volando al 80% de la velocidad del sonido. ¿Vale? Entonces, además de la información de la velocidad actual, en el velocímetro se tiene información de la velocidad máxima de operación. O sea, tú estás volando a 160 y lo máximo que puedes volar es 350. ¿Sale? En aerodinámica, ustedes esto lo deben de aprender. ¿Por qué? Recordemos, los aviones no te sirve de nada volar a mucha velocidad, ni tampoco te sirve de nada volar a baja velocidad. Vas a tener una velocidad óptima de operación. Si vuelas a baja velocidad, pues no vas a tener la sustentación adecuada para sacar el peso que llevas. ¿Vale? Cada avión va a tener su velocidad mínima. Si vuelas a alta velocidad, el flujo aerodinámico que está pegándole al fuselaje, al cuerpo del avión, se va a separar. Entonces, la capa límite es la distancia que hay entre el cuerpo del avión y la primera línea de corriente. ¿Qué me refiero? Entre más veloz vayas, esa capa límite se separa al grado que genera flujos turbulentos. Al generar flujos turbulentos, pues prácticamente el avión pierde sustentación. Entonces, ni mucha velocidad ni poca velocidad. Entonces, todavía este avión te marcaba una flechita, ¿vale? Hasta ahí tienes que llegar. No le metas más velocidad, ¿vale? En los modernos, pues ya, ¿sabes qué? Te dice, sí, hasta aquí puedes llegar, y todavía de decirte, hasta aquí puedes llegar, no te deja superar, ¿vale? En este todavía, ¿vale? En este todavía podías volar y ser kamikaze, ¿no? Entonces, en los modernos como que ya no hay chance, ¿vale? Entonces, aquí es interesante. La VMO es la velocidad máxima de operación. Esa no va a ser pregunta para ustedes, eso es para las operaciones y para los pilotos. Ahí, ¿vale? VMO, velocidad máxima de operación. En aeronáutica, pues en aviación, vamos a tener diferentes tipos de velocidades. B1, B2, BR, BMO, etcétera, etcétera. BFE, velocidad máxima de frenos. Entonces, siempre deben de ir monitoreando esas velocidades. Entonces, recordemos, a cada peso que lleva el avión necesita cierto levantamiento. Para cada peso hay cierto levantamiento. Y para obtener cierto levantamiento necesitas cierta velocidad. ¿Vale? Entonces, ahí abusados. Porque si engañas al sistema, tú llevas un sobrepeso y no lo declaras, puedes hacer cálculos erróneos de velocidades y cuando empieces a correr sobre la pista, el avión va a levantar la nariz, pero no va a tener sustentación. Entonces vas a dar el famoso caballazo conocido como tail strike, ¿vale? Que le pegas a la cola, ¿vale? Entonces, el 737 sí tiene un patín de cola, o sea, le pega y ahí amortigua, ¿no? Pero 767 no tiene patín de cola, 777 y ni 787. ¿Sale? Entonces ahí abusados. Bueno, eso es para los capitanes. Ustedes no se preocupen. ¿Vale? Entonces, sobre la carátula voy a tener, en este caso, sobre la carátula principal se tiene un índice de velocidad comandada, comúnmente llamado como el Book Salmon. Book Salmon. La posición de este depende ya sea de la velocidad indicada en la ventanilla o bien de la velocidad comandada por la Flight Manager System, que es la computadora. Vean, ahí ya la computadora ya te empieza a dar márgenes, ¿sale? ¿Tú qué hiciste? Agarraste el Flight Director, que es el panel 7, y programaste 230 de velocidad indicada. Entonces, la computadora, la Flight Manager System, te va a programar ahí un simbolito donde te diga, ¿sabes qué? Tú la tienes comandada hasta ese punto. Hasta ese punto tú tienes que volar, ¿vale? Para que el piloto lo tenga de referencia. En la parte exterior se tienen índices de plástico, todos estos, para posicionar manualmente de acuerdo a las diferentes velocidades de referencia.
son todas las velocidades que yo les platiqué. Cuando tú haces un cálculo de velocidades características, pues ahí se marcan estas respectivas. ¿Qué son las velocidades características? V1 es la velocidad de decisión. Es cuando el capitán empieza a correr sobre la pista y si él ya llegó a V1, tiene que despegar porque no le va a alcanzar la pista. ¿A qué me refiero? Él va corriendo sobre la pista y si él todavía no escucha V1 y ya le salió una falla, puede alcanzar a meter los frenos y le va a alcanzar la pista. Pero si él va corriendo sobre la pista y escucha que el avión le dice V1, o sea, ya pasó la velocidad 1 y le sale la falla, tiene que despegar, porque si intenta frenar, no le va a alcanzar la pista. Entonces, la velocidad 1 es la velocidad de decisión. VR es la velocidad de rotación. Significa que ya el avión en esa velocidad ya tiene sustentación. Con toda confianza, el piloto jala el pedestal y el avión ya va a empezar a ascender porque ya tiene sustentación. Velocidad de rotación. B2, este no maneja B2. Aquí te maneja un BR más 40 y un BR más 80. B2 significa que es la velocidad de seguridad. La velocidad de seguridad es cuando ya el piloto ya va sobre la cabecera de la pista y ya libró el último obstáculo de la pista a 35 pies. O sea, ya con toda seguridad ya va a ir ascendiendo. ¿Sale? Entonces son velocidades de referencia. Esas velocidades las calcula el oficial de operaciones y también el piloto para poder despegar en función de sus pesos. ¿Sale? Si él lleva un peso de despegue de tanto, debe de calcular esas velocidades en función de su peso. Entonces es importante que tengan bien calculado su peso. ¿Sale? Esas operaciones no se estresen ustedes. ¿Eso lo hace el oficial de operaciones? Lo hace el oficial de operaciones y el capitán si no hay oficial de operaciones. ¿Vale? En el momento que alguna de la información mostrada en el velocímetro no sea válida, aparecerá la bandera de falla asociada con esa indicación. Pues me va a salir una falla. Entonces, ¿sabes qué? Ya tengo una falla. Así me va a marcar, me va a remarcar. ¿Sabes qué? Aquí ya te falló. O ya te falló acá abajo. Ya te falló la velocidad en Mach o ya te falló la velocidad en nudos. Entonces, es la forma en que te va a indicar. Entonces, o ya te falló la velocidad máxima. Si la indicación de la velocidad máxima de operación no es la válida, va a aparecer esa banderita del lado izquierdo. Si la posición del índice de velocidad comandada no es válida, también va a aparecer esa banderita. Entonces ya está inoperativo. ¿Qué onda? ¿Ya va a ir a cazar una víctima? ¿Ya va a ir a cazar una víctima o qué? Entonces, si nos llegara a fallar una data computer, de forma alterna podemos hacer que trabaje este sistema. En el momento que apareciera una o todas las banderas mencionadas anteriormente, de lo primero que se debe sospechar es la falla de la computadora de datos de aire. Entonces, cualquiera de estas luces significa que la iData Computer ya falló. Y por lo tanto, se debe seleccionar la ADC alterna a través del interruptor marcado. O sea, tú sabes que ya me falló esta, pues yo activo el interruptor para que empiece de forma cruzada la alimentación. ¿Vale? Entonces, así ya trabajaría de forma cruzada. Si me falló en este caso la derecha, pues tengo que poner iData alterno, hasta que entre la segunda. Entonces yo voy a tener el speed tape. El speed tape no es más que la banda, ¿vale? La banda de los numeritos. Ese es el famoso speed tape. Ahí voy a reconocer el número exacto, en este caso de la velocidad de la aeronave. Ahí nos va a marcar a 30, nos va volando el avión, ¿vale? De hecho, te pone un marcador, aquí una marca roja, donde te va a decir, esta es la máxima. Y en este caso, la que tú comandes, te la va a mandar con una flechita doble. La que tú comandes. O sea, lógicamente siempre tú debes de saber, en este caso un 767, el Flight Crew Operation Manual, el manual de operación de ese avión,
recomienda que vuele a Mach 80. Por ejemplo, ese es el 767, pero el 737 te recomienda que vuele a Mach 84 y el 787 te recomienda que vuele a Mach 85. Entonces, cada avión tiene su respectiva velocidad óptima, su respectivo Mach. Entonces, ahí te va a decir, el rango que pueda mostrar el speed tape es de 80 nudos. Dice, si en la parte inferior no aparece nada, significa que el avión todavía está volando abajo de 0.4 de Mach. Es así como en el análogo, también pasa en el digital. Entonces, hasta que llegue arriba de 0.4 de Mach, pues ya te va a empezar a marcar una indicación. Dice, si tiene un índice magenta que muestra la velocidad que está siendo comandada. Recuerda, tú en el Flight Director, que está en el panel 7, tú vas a poner a la velocidad que tú deseas volar. Entonces, aquí estas dos líneas, que era la pregunta que me decías. Entonces, yo comando a cierta velocidad, yo comandé 260 nudos, pues ahí me va a marcar. Es lo que yo programé. ¿Vale? Lógicamente, pues ya también en vuelo recto nivelado, yo le debo de poner la óptima recomendada, que es el Mach 80. Pero a lo mejor en el descenso yo programo tu primer fase, volar a 260 nudos, ¿no? O por ejemplo en el aterrizaje normalmente recomiendan que tú hagas una velocidad de 240 nudos, cualquier tipo de avión. Pero pues eso ya es para los pilotos, ¿sale? Entonces, lo que tú comandes en la Flight Management System, a través del Flight Director, lo vas a poder ver en la Primary Flight Display. Si la velocidad comandada no cae dentro del rango de la speed tape y es mayor, entonces el valor de velocidad comandada se mostrará en la parte superior. Tú la comandaste, si todavía vas en 230, pues lógicamente todavía no llegas a esa parte, ¿no? Entonces, vean, es muy sencillo prácticamente. También pasará lo mismo, ¿no? Si la comandas a mucho menos, inferior, pues va a estar en la parte baja. Entonces, durante la preparación de la cabina se debe seleccionar el MCP, la velocidad que corresponda a la B2, y se verá reflejada en el speed tape. Entonces, las velocidades características, que es la velocidad 2, que es la velocidad de seguridad, ahí tú la vas a ver para cuando el piloto vaya corriendo sobre la pista, ya sepa y ya va en una velocidad óptima recomendada. ¿Sale? Entonces, ahí lo vamos a ver prácticamente. Entonces, esto ya sería más que nada técnicas para el piloto. Entonces, tú vas a poder ver en el Primary Flight Display estas velocidades, pero también las vas a poder ver en el CDU, en la Flight Manager Computer. Estas velocidades van a aparecer B1, BR y B2, que son las famosas velocidades características. Entonces, las vas a poder ver marcadas. Entonces, sería el instrumento básico. También, si tú llegas a marcar los flaps, ahí te va a hacer una indicación de los flaps, pero aquí, por ejemplo, recordemos, tú vas a extender los flaps. ¿Y qué son los flaps? Es hacer el ala más grande o el ala más pequeña, ¿sale? En este avión específicamente, para cada extensión de flaps, tú tienes que volar a cada respectiva velocidad. ¿A qué me refiero? Si extiendes el flaps 1, tienes que volar a 250 nudos. Si extiendes flaps 5, 225, flaps 15, 210, flaps 20, 200. Entonces, cada extensión de flaps te recomienda cierta velocidad de flaps. Entonces, esto es algo de la parte operativa. ¿Vale? Pero hasta ahí le dejamos, porque ya saben los instrumentos. ¿Dudas, preguntas?